Miles de años atrás, los primeros pobladores neolíticos nos dejaron una muestra de su existencia en forma de pinturas esquematizadas sobre las paredes de las cuevas que habitaban. En el Pic dels Corbs se ubica un yacimiento que data desde los primeros siglos del segundo milenio antes de nuestra era hasta la Edad del Bronce. Será a partir del siglo VII a.C. cuando se introduzca en la zona la influencia de comerciantes fenicios y griegos que incidirá en la cultura del bronce final. El nombre de Saiganta ha sido apuntado por algunos historiadores como el topónimo más antiguo para la ciudad ibérica ubicada en la montaña del Castillo de Sagunto. Este nombre aparece en una lámina de plomo escrita en griego arcaico. El texto es una carta comercial datada entre los siglos VI y V antes de nuestra era. En su primera línea hace referencia a un individuo de nombre Vasped, al que califica de saiganteo y se le hace un encargo de vino. De esta época se han encontrado esculturas tan significativas como el toro ibérico, la cabeza de una diosa atribuida a Diana, y los restos de un torreón en el Grau Vell. La ciudad desempeñaba a finales del siglo V un importante papel en la dinámica comercial del Mediterráneo. Este comercio permitió la llegada de material de importación de procedencia helénica. Decorada en plata y marcada con una inscripción, esta singular falcata fue forjada para ser depositada como ofrenda funeraria de algún personaje ibérico de gran prestigio social. La producción de cerámica de calidad en época ibérica está bien representada por el yacimiento del Pla de Piquer, de donde proceden un conjunto de vasos de almacenaje y piezas de uso doméstico con decoraciones geométricas realizadas con un extraordinario dominio técnico. Las primeras emisiones de moneda de la ciudad, de clara influencia masaliota, están datadas a mediados del siglo III. Arse fue la primera ciudad en acuñar moneda, lo que demuestra la existencia de una avanzada organización política. El río Palancia condicionó en gran medida el desarrollo y la vida de la ciudad. Es por esto que en las primeras monedas los saguntinos adoptaron de las colonias griegas del sur de Italia una de sus divinidades, Aqueloo. Estas monedas fueron acuñadas exclusivamente en plata, por lo que se deduce que este era un mineral muy abundante en el mundo ibérico de Arse. En el año 219 antes de nuestra era, los cartagineses destruyeron la ciudad cuando ésta iniciaba su expansión social, política y monetaria. Así comienza en Arse la Segunda Guerra Púnica, relatada en la literatura clásica con sangrientos y heroicos episodios. Escipión reconstruyó la ciudad como recuerdan varias inscripciones erigidas en su nombre. A continuación, será el sustrato ibérico el que domine la mayor parte de las manifestaciones culturales, como lo reflejan diversas inscripciones ibéricas sobre instrumentos de uso cotidiano y de carácter religioso que son testimonio de su rica vida urbana. También la economía muestra sus raíces ibéricas con unidades de bronce con cabeza masculina y jinete lancero.
La abundancia de divisores en bronce facilitó el pequeño comercio y las dracmas con la efigie de Hércules y la divinidad fluvial Aqueloo fueron utilizadas para los cambios de valor. Progresivamente la ciudad se fue transformando. Sus habitantes comenzaron a adoptar los modos de vida romanos y utilizaron sus nombres propios. Las monedas dan a conocer por primera vez el nombre latino de la ciudad, al tiempo que en su tipología, la cabeza de Roma y la proa de nave son diseños totalmente romanos. Por un pedestal de Augusto sabemos que entre los años 4 y 3 a.C., Saguntum era ya municipio romano, pues sus habitantes fueron inscritos en la tribu Galeria. Este cambio llevó aparejada una transformación urbanística. El modelo de ciudad que las clases dirigentes habían visto en el mundo romano implicaba la existencia de una serie de actividades centradas en torno a edificaciones públicas como templos, el complejo del foro o plaza pública, termas, conducciones de agua y el teatro. Para las nuevas construcciones que transformaron la parte alta de la montaña, se empleó piedra caliza extraída de canteras situadas en la ladera. Allí, la roca calcárea, de color gris azulado, se exfolia en vetas de diversos grosores, de las que es relativamente fácil extraer bloques que también se utilizaron como soporte epigráfico. Este gran proyecto urbanístico tuvo en el foro y el teatro sus mejores exponentes. El foro se desarrolló alrededor del antiguo templo. El respeto a la tradición republicana ocasionó la realización de importantes obras encaminadas a conseguir un espacio acorde con su función de plaza pública. En el ángulo noroccidental se dispuso una terraza artificial delimitada por muros con contrafuertes de hasta 17 metros de altura. A la derecha del templo se situó la curia, estructurada en dos estancias precedidas por un pórtico que conectaba con el del lado oriental, que a su vez antecedía a una hilera de tiendas. El pavimento del foro, de losas rectangulares de caliza, ostentaba una bella inscripción con letras de bronce alusiva a Neo Baebio Gemino, quien construyó el foro saguntino por legado testamentario. En el transcurso de excavaciones realizadas en el foro a principios de siglo, aparecieron diversas figurillas de bronce de gran interés, presumiblemente enterradas en época republicana. El lado occidental estaba ocupado por una gran basílica de planta rectangular. El fuerte desnivel del terreno requirió el uso de una potente cimentación. Esta basílica reunía una serie de estatuas de los primeros Julio Claudios, de las que solo se conservan los pedestales y que evidencian la importancia del culto imperial. En el foro también se ubicaron estatuas de las personas más importantes de la ciudad. La gran cantidad de inscripciones que se conservan proporcionan un buen conocimiento de una parte de la sociedad saguntina. Revelan que fue una ciudad de cierta importancia y con un ambiente provincial. En mayor medida están atestiguados los estratos superiores, aquellos que disponían de mayores recursos económicos.
De las familias más importantes, ricas e influyentes de Saguntum, uno de sus miembros más conocidos fue Boconio Romano. Vivió en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Fue muy rico y poseyó extensas zonas de terrenos, entre ellos una villa junto al mar. Boconio recibió una esmerada educación en Roma, donde conoció a Plinio el Joven. Su madre le dio 4 millones de sestercios para que pudiera formar parte de la clase senatorial. Capiteles corintios y opus sectile estrellado o floral son elementos destacados de la arquitectura saguntina imperial. De entre las piezas escultóricas halladas en Sagunto destacan el Hermes báquico de mármol blanco, datado en el siglo II después de Cristo, y un niño sedente sobre roca, que sigue la tendencia del rococó helenístico y pertenece a un ambiente doméstico. Era una escultura decorativa de jardín, quizás una estatua fuente. También cabe destacar un retrato privado y restos de mobiliario doméstico como las cerámicas sigilatas de fabricación hispánica. Otros vestigios de uso cotidiano que han soportado el paso del tiempo son los mosaicos y objetos de diversa índole como una estátera para pesar y parte de una flauta de hueso. El teatro representa la tradición cultural de una ciudad antigua. En él perviven y se conservan invariables los elementos que lo definen desde su origen. En época romana, el teatro adquiere un marcado carácter político y social que queda reflejado en la arquitectura del monumento. El Teatro de Sagunto se sitúa en la vertiente septentrional de la colina. Fue construido a mediados del siglo I y ha sido sometido a numerosas y variadas restauraciones. Saguntum construyó en el siglo II después de Cristo un circo. En su interior se celebraban carreras de carros, algunas de las cuales eran patrocinadas como una forma de ostentación personal y promoción social. Otros circos romanos ofrecen una idea aproximada de la rica ornamentación que pudo tener el de Saguntum. La mayor actividad de la urbe y el hábito monetario de los saguntinos les llevó a acuñar más monedas. Durante el reinado del emperador Tiberio se realizó una emisión. En el anverso se colocó el retrato del emperador y en el reverso diseños marinos. Estas fueron las últimas monedas acuñadas por el Saguntum romano. De la actividad de cambio de moneda y de la verificación de su calidad se ocupaba el numularius. Conocemos la identidad de uno de ellos, Fabius Avitus, atestiguada en una inscripción hallada en Honda. En el mundo antiguo, las relaciones comerciales tuvieron un carácter esencialmente marítimo, y es por ello que la verdadera dimensión de Saguntum solo se puede comprender haciendo alusión a su puerto. Según Tito Livio, su riqueza dependía del comercio marítimo y de la explotación agrícola de su territorio. Trabajos arqueológicos recientes han dado a conocer el antiguo puerto de Saguntum en el yacimiento conocido como Grau Vell, situado a 6 kilómetros de la ciudad. Sabemos que el lugar funcionó desde el siglo V a.C., manteniéndose activo al menos durante 10 siglos.
La temática marina, tan importante para los saguntinos, fue también escogida como motivo central de muchas de las monedas acuñadas por la ciudad. Una parte del territorio era apto para una agricultura de calidad, siendo la más conocida la viticultura, que intensificó su cultivo a partir de Augusto. Era una actividad económica digna y rentable. El vino producido en Saguntum se bebía en Roma, aunque no era de excelente calidad, como indica Juvenal citando un banquete en el que fue arrojado como diversión. Testimonios arqueológicos de su cultivo y exportación son la fabricación local de ánforas. Como en el resto de las ciudades romanas, las creencias religiosas fueron variadas. Con el culto a Liber Pater, dios itálico del vino, debe relacionarse el auge de la viticultura, la celebración de la vendimia y el importante papel económico y social que el vino desempeñó en Saguntum. Se veneró a Diana, de la que se conoce un colegio de devotos. Al todopoderoso Júpiter, dios de dioses. También fue venerado Mercurio, mensajero divino, cuyo símbolo característico, el caduceo, se utilizó repetidas veces en su iconografía. Venus, diosa del amor, ocupó también su lugar en la religiosidad saguntina. No menos importante fue el culto a Marte, como lo demuestra la existencia de un colegio de salios. De las divinidades de origen oriental se veneraba a Isis Pelagia, protectora de la navegación. Los saguntinos se enterraron junto a las vías de acceso próximas a la ciudad. La estación del ferrocarril destruyó la necrópolis del sector oriental. Según indican los restos arqueológicos, contenía inhumaciones cubiertas con tégulas y monumentos funerarios cuadrados. Junto al circo se levantó el monumento funerario de la familia de los Sergi. El viajero italiano Michelangelo Accurcio describió y dibujó este monumento en el año 1526. Fragmentos de friso dórico o el coronamiento de altar de Benifairó de les Valls son otros restos escultóricos de vistosas construcciones, aunque lo que predominaba eran los epitafios sobre bloques de piedra y placas de mármol como la de Baebius Eros, en la que se indica incluso las medidas de su jardín funerario. De la época bajoimperial se tiene poca información, pero es indudable que la vida en el recinto urbano perdió el pulso y dinamismo de los siglos precedentes. Las excavaciones en el Solar Romeu atestiguan una zona habitada importante que fue abandonada a finales del siglo III. Aunque se conoce alguna inscripción, la vida urbana sufrió una decadencia progresiva. El único testimonio del paso de los visigodos por Sagunto son sus escasas monedas, que fueron acuñadas en oro y serían las últimas que emitiría la ciudad. Morvedre reaparece en la historia por medio de una descripción del siglo X del viajero árabe Al-Razi. Otro castillo es Monviedro, que es lugar muy preciado y muy fermoso, e hay rastro de población antigua. Así conocemos una nueva denominación para la villa, Murbeitir. Morvedre ejercía un cierto dominio sobre las alquerías de su entorno.
En el Valle del Palancia contaron con pequeñas fortificaciones como fue el caso de Torox, la actual Torres Torres, o Beselga, en el término de Estivella. El modelo de poblamiento musulmán se basaba en alquerías dispersas, agrupadas en el entorno del Palancia, aprovechando el caudal del río o fuentes próximas, y en el llano litoral, junto a la Font de Quart o las zonas de marjal. Según un documento anterior a la conquista, Morvedre influía en la gestión del agua en toda la comarca, controlando el reparto de este recurso. Hay que tener en cuenta que el agua para los musulmanes cumplía un papel fundamental. A ellos les debemos el diseño original de los sistemas de riego actuales. Además, para la religión musulmana el agua resultaba imprescindible, dada la obligación de los fieles de purificarse antes de realizar la visita diaria a la mezquita. Con este objeto se construyeron numerosos baños en ciudades y pueblos, de los que se ha conservado un magnífico ejemplo en Torres Torres. En el siglo XI, al tiempo que el Cid aprovechaba la decadencia militar musulmana para ocupar el reino, los andalusíes destacaban en el cultivo de las artes y las ciencias. Ibn Labún, señor de Morvedre en esta época, fue considerado uno de los mejores poetas de Al-Ándalus. El legado musulmán es todavía visible en el urbanismo del barrio antiguo. El trazado sinuoso de las calles y la presencia de vías sin salida, los atzukaks andalusíes, son testimonio de este pasado. La repoblación cristiana de Morvedre dio lugar a la construcción de una primera iglesia extramuros de la ciudad, la del Salvador. Este es uno de los mejores ejemplos del gótico de conquista valenciano, estilo de transición del románico al gótico que destaca por su sobriedad y robustez constructiva. Resaltan algunos detalles como la cubierta del sagrario con nervaduras, en las cuales aparece una representación de Cristo en Pantocrátor. La iglesia se organiza con una sola nave techada con una singular cubierta de madera a dos aguas. La iglesia de Santa María es tal vez el mejor testimonio de las dificultades periódicas que sufrió el Morvedre medieval. Proyectada e iniciada a principios del siglo XIV, la crisis en las décadas siguientes ralentizó la construcción, que requirió más de 400 años. Es una iglesia de 3 naves comunicadas por medio de impresionantes arcadas de piedra, con un diseño que primaba la verticalidad, como es visible por los largos ventanales del sagrario. El siglo XV representa una recuperación para Morvedre. Así, se le restituyó su autonomía municipal, perdida por su apoyo a los castellanos en la guerra. El símbolo de esta independencia de la villa es el sello del Justicia de Morvedre, donde se representa el escudo del monarca rodeado por las torres del castillo. En este siglo se consolidaron los señoríos de la comarca, lo que no impidió que Morvedre viviera una época de bonanza. Una señal de esta recuperación es la importante reforma urbana, significada por la construcción de un importante conjunto de casas señoriales.
Estos palacios demuestran el creciente poderío de las clases ciudadanas, que además se preocupan por reformar una población donde la herencia musulmana sería aún evidente. Prueba de esta preocupación es la construcción de la Plaza Mayor, destinada a convertirse en nuevo centro de la población. Esta plaza seguía en su concepción un modelo habitual en muchas villas cristianas, acogiendo bajo sus pórticos la vida social de la población. En el siglo XV, la comunidad judía de Morvedre adquirió una importancia creciente. La protección de los jurados de la villa evitó que le afectaran los asaltos que se dieron en la mayoría de las juderías de la península en 1391. Arrasada la de Valencia, Morvedre acogió a muchos de los supervivientes que convirtieron esta judería en la más importante del reino. Tras la expulsión de los judíos, la antigua sinagoga fue transformada en ermita dedicada a la pasión de Jesucristo. Origen del culto que corresponde a las actuales procesiones. En el siglo XVI, el flamenco Antoine van den Wingaerde realizó el primer dibujo que se conoce de la villa. Este nos muestra una población todavía encerrada por sus antiguas murallas y rodeada por los 3 conventos establecidos en Morvedre. Esta imagen medieval se mantendría con pequeños cambios hasta bien entrado el siglo XVIII. La expansión económica de la comarca permitió la finalización de la iglesia de Santa María con la construcción de su fachada principal, de estilo barroco. Asimismo, se ejecutó la ornamentación interior de la iglesia, presidida por el retablo mayor, dedicado a la Virgen, en el que se muestran representaciones de la Anunciación y el nacimiento de Cristo. A los pies de una de las naves laterales se alzó asimismo la capilla de los santos patronos Abdón y Senén, donde se conservan sus restos traídos desde Italia. La calma del Morvedre ilustrado se rompió con el paso al siglo XIX. Con un castillo ruinoso y abandonado, fue fácil presa del ejército napoleónico. En 1811, reforzadas las defensas del castillo, una tropa de casi 3.000 personas, en su mayoría voluntarios, resistieron valientemente más de un mes el asedio del ejército francés dirigido por el mariscal Suchet. En la lucha de guerrillas que marcó esta guerra, destacó el saguntino José Romeu, ejecutado en Valencia en 1812. Las tropas francesas, acantonadas en el castillo hasta 1814, reconstruyeron la fortaleza que se convertiría en la década siguiente en el centro de la represión dirigida por el capitán general Javier Elío. Elío lideró en Valencia a los partidarios de Fernando VII en contra de los defensores de la Constitución de Cádiz. En los calabozos del castillo de Morvedre se hacinarían en estos años de posguerra bandoleros y partidarios de la Constitución liberal. En 1874, Sagunto sirvió de escenario para la proclamación de Alfonso XII, origen del nuevo sistema político de la Restauración que marcaría un largo periodo de estabilidad nacional. En el año 1868, la villa recuperó su nombre histórico, Sagunto.
Sería en la segunda mitad del siglo, con la llegada del ferrocarril e iniciativas como la fundación de la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto, cuando se sentarían las bases de un nuevo despegue económico basado en la viticultura. En el marco de este despegue económico apareció la Sociedad Vitivinícola, creada para promover el desarrollo agrario de Sagunto. Esta sociedad se convirtió además en uno de los focos de una importante vida cultural marcada por la figura del cronista Antonio Chabret y por la afición musical de muchos saguntinos. El fruto más destacado de esta activa vida cultural sería Joaquín Rodrigo, nacido en Sagunto en 1901 y mundialmente conocido por su concierto de Aranjuez. Con la llegada del turismo, la ciudad se adapta progresivamente a los nuevos tiempos, sentando las bases que deben llevarle a convertirse en un referente del turismo de calidad en el Mediterráneo. Tras miles de años de historia, aquella ciudad en la que cultivaron sus artes tantas civilizaciones, busca ahora su espacio dentro de la cultura europea del tercer milenio.